Bueno, muy buenas noches, estimados oyentes. Martín, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien. Feliz de estar acá en nuestro encuentro dominical en esta YouTube novela astrológica de los domingos. Pues hoy vamos a tocar un tema que en astrología es muy importante, que son los ascendentes, descendentes. Bueno, en realidad son como los cuatro puntos cardinales de la carta natal, los cuatro ejes, los cuatro ángulos más importantes. El ascendente sin duda es el que se lleva como el premio mayor, y cómo no abordarlo haciendo un análisis profundo del tema. Martín, cuando me propuso el tema la semana pasada, dije, pues buenísimo, hablar del ascendente. Claro, Juan, porque hay mucha especulación, ¿no? Con el ascendente. Primero porque no se sabe bien, muchas personas no saben qué es físicamente el ascendente. Hay una diferencia entre el ascendente y el signo solar, son dos cosas distintas. Y pues bueno, por eso vale la pena. Tampoco es que nosotros vamos a decir todo lo que implica el ascendente, sino algunas ideas. Y bueno, Ahí estás tocando ya de entrada un tema importantísimo cuando hablamos de astrología del signo solar y el ascendente. El signo solar es normalmente ese que vemos en las revistas, en los horóscopos, que tú naciste entre tal fecha y tal fecha, entonces eres un signo, ¿sí? Ese signo solar, pues donde está ubicado el sol, es a lo que hay que apuntarle sin duda, es donde está ese arquetipo del héroe, pero para llegar a ese arquetipo del héroe, pues está el ascendente. El ascendente marca como ese vehículo, ese camino que hay que procurar, que hay que eh, generar. Eh, el ascendente es el signo que aparece en el oriente en el momento en que naciste. El ascendente va cambiando cada 2 horas, cambia. Por eso, para saber cuál es nuestro ascendente, necesitamos saber de la manera más precisa la hora de nacimiento, que es lo que nos va a permitir encontrar ese punto de esa cúspide del ascendente, o la cúspide es donde pasa la línea. Voy a ponerlo aquí en pantalla para dale, entenderlo un dale. poco mejor. ¿Sí? Un ascendente es la casa uno o ascendente, que es llamada. Nunca va a corresponder exactamente igual al mismo signo allí. Es decir, la cúspide es esta línea que vemos acá. Cuando hablamos de una cúspide es dónde está esta línea, en qué signo zodiacal está esa línea, y esa cúspide va a marcar el dueño de casa, el dueño. Por ejemplo, en este caso, que es la carta que tenemos en este instante acá en Bogotá, tenemos un ascendente en Capricornio, pero dentro del ascendente está Plutón, y dentro del ascendente también hay parte de Acuario. Eso es lo que se mira un poco de la casa uno ascendente. La cúspide, que es el dueño de casa. Eso es como cuando vamos a la casa de la mamá. ¿Quién es el dueño de la casa? La mamá. Entonces uno no puede poner el florero donde quiere o el cuadro donde quiere, porque la mamá es la dueña de casa. ¿Sí? Pero uno da ideas. Esos son los otros, los planetas o los otros signos que están dentro del ascendente, que están dando ideas. Pues no es el dueño de casa, pero también es necesario cultivar todo lo que esté en esta zona de casa uno o ascendente. Es necesario cultivarlo, generarlo para que nos genere un buen instrumento de acción en este mundo. Sí, ahí hay una cosa, Juan, y es que el ascendente y el signo del ascendente son dos términos que hablan de dos cosas. Técnicamente el ascendente es el corte de la línea del horizonte con el oriente. Y el signo que está en el ascendente, pues esto, por ejemplo, en este caso es Capricornio, en el gráfico que estás mostrando, pero el ascendente es exactamente el punto, grado minuto, o sea, la línea del horizonte donde estamos parados se corta con el oriente, allá en el oriente, esa línea del horizonte la tenemos oriente-occidente, y desde acá observamos el movimiento del cielo. ¿Por qué se llama ascendente? Porque vemos ascender el cielo por el oriente, llega al medio cielo, y luego vemos cómo desciende por el descendente o el occidente. Entonces, el término ascendente y signo del ascendente son ligeramente diferentes. ¿En qué sentido? Que hay una diferencia. El ascendente se utiliza también la abreviatura
ASC o AC también se utiliza como ascendente, y técnicamente es el grado y minuto exacto que está ya en el horizonte, porque muchas personas tienen el signo ascendente en Capricornio, pero ¿en qué grado y qué minuto? ¿Ves? ¿Qué tanta cantidad de Capricornio hay metido en la casa 1? Y el grado del ascendente, y en general las cúspides de las casas es como la puerta de entrada a una casa, a un sitio. No es lo mismo, y hay una pregunta por ahí, vamos a responderla un poco más adelante. ¿Qué pasa con los ascendentes en frontera de signo, grado 29 o grado 1 del siguiente signo? En el método Huber se dice que ahí hay una mezcla especial y en realidad se ha podido probar que esa frontera de signo entre el grado 29 y el grado 1 o el grado 1 del siguiente signo son personas que a veces tienen una confusión para definirse, pero lo que resulta a la larga es que pueden mezclar esos dos tipos de energía, tanto de elemento de un signo como del otro, como de la cualidad de la cruz a la cual pertenece el signo, ¿no? Cruz cardinal, fija o mutable, con el siguiente. Entonces, generalmente son personas que están buscando encontrar una vía diferente, propia, y en últimas que emerge de ellos mismos, no emerge tanto de una imagen guía afuera, sino algo que es producto de su propia búsqueda. Eso implica una cierta capacidad creativa y en la astrología esotérica se relaciona con la energía del séptimo rayo, que es la creación o el orden ceremonial. Pero en la parte práctica son personas que están buscando como una identificación muy única en sí misma y en lo que hacen. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el ascendente, a diferencia del signo solar, es que en el signo solar yo tengo un planeta que es el Sol, y el Sol es yo soy consciente de mí mismo. Entonces el ascendente es distinto, es una cúspide de una casa, son dos cosas diferentes. Y está determinada, la posición del signo solar no tiene que ver con el lugar de nacimiento ni la hora de nacimiento, es algo que yo ya traigo. Pero el ascendente sí tiene que ver con la hora y lugar de nacimiento, porque dos personas pueden estar naciendo en este momento con el Sol en Géminis, pero en diferente lugar y los ascendentes son completamente diferentes. En este momento, aquí para Bogotá podemos tener el ascendente en Capricornio, ¿no? Para este momento, pero si alguien está naciendo en Francia, en este momento el ascendente no va a estar en Capricornio, sino que depende de la latitud, longitud y hora del sitio donde está naciendo la persona. Eso también diferencia. Una cosa es que el signo solar es algo que traemos desde como un ADN cósmico y el ascendente está muy marcado de alguna forma por el entorno, la cultura y la forma en que nosotros en los primeros años de vida se nos va inculcando cómo parecer ser y cómo respondemos ante el mundo, ¿no? Eh, sí, es que entender el ascendente también es entender un poco este esquema que vemos aquí en pantalla, este mandala. Este mandala realmente lo que muestra es la posición de los 360 grados alrededor del Sol. Si nacimos al mediodía, pues el Sol va a estar acá, aquí arriba. Como en este momento que es el atardecer acá en Colombia, que ya se ha opacado el Sol, pues el Sol está por estas zonas. Es decir, ya pasó el descendente y está hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mover, el ascendente se mueve cada 2 horas. ¿Sí? Por ejemplo, si nació a Aquí en el medianoche la trópico, ¿no? persona, Aquí en el trópico, porque en aquí en el otros trópico, lugares se puede ¿sí? distorsionar. En el trópico. Por ejemplo, si nació a medianoche, el ascendente ya cambió, ¿sí? O si nació al amanecer, por ejemplo, aquí en Colombia amanece hacia las 6 de la mañana, pues el sol va a estar acá amaneciendo, ¿sí? O si estamos a mediodía, eh, como vemos, el ascendente va cambiando, ¿sí? Este punto va a marcar cómo iniciamos el arranque. Y eso es algo así como si nos ponemos unas gafas rojas, pues vemos todo rojo, alrededor todo está rojo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, por decir algo, un ascendente, voy a ponerlo aquí de nuevo, por ejemplo, un ascendente con Marte en casa 1, ahí, digamos, ¿sí? Pues veríamos a la batalla, a la acción, al momento, al dinamismo,
y es la forma como vemos el mundo, pero también lo que está sucediendo alrededor. Es decir, podemos estar viendo una persona que nace con un Marte en casa uno, seguramente todos al ataque afuera, como moviéndose, interactivos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? ¿Sí? Muy distinto sería, por ejemplo, si tuviéramos un ascendente eh, con Saturno, ¿sí? Por ejemplo, pongamos con, con un Saturno acá en casa uno. ¿Sí? Sería una persona que cuando nace encuentra que las situaciones alrededor están muy cargadas de responsabilidad, de temas de qué vamos a hacer mañana con esa cuenta, con el banco, con las situaciones. Y eso hace que si nacemos con un Saturno en casa uno, pues seamos muy cautos y que estemos siempre midiendo las situaciones y haciendo una estrategia para la acción a lo Saturno, cuidando. ¿Sí? Entonces Eh, tenemos una cosa, el signo solar, como el sol es el yo soy, tiene que ver en sí mismo con la forma en que yo veo la vida y me veo en la vida, como yo veo la vida y me veo en la vida. Y el ascendente, lo que va generando en el tiempo, porque es que el ascendente se va desarrollando, cuando nace un bebé no se le ve el ascendente ni el sol. Eso a veces especulamos con las cartas de los niños, no, es que tiene el sol en no sé dónde. A ver, muéstrelo. Hay que darle tiempo al tiempo. Es como la semilla que se siembra y no, es que va a dar cuántos frutos, démosle tiempo al tiempo. Entonces el ascendente tiene que ver de alguna manera con la actitud que la persona tiene para salir al mundo, ¿no? Recordemos que el ascendente tiene que ver con lo primero que está saliendo por el oriente, porque nosotros tenemos desde la Tierra, parados en la Tierra, la percepción de que el cielo sale por el oriente, llega al medio cielo y desciende y se oculta por el descendente. Eso es una versión relativa, pero como estamos parados y la teoría de la relatividad nos permite hacer eso, estamos parados en la Tierra, podemos verlo relativamente así. Si nos paráramos en el centro del Sol, no lo veríamos de esa manera, tendríamos que ver de otra forma. Entonces, parados desde la Tierra, el ascendente es lo primero que aparece y habla de la actitud que vamos desarrollando en la vida para salir al mundo. Esa actitud se va desarrollando con el paso del tiempo y cuenta muchísimo, tiene que ver los primeros años de vida. De hecho, el ascendente, la línea que está ahí, los planetas que están más cerca, y en el descendente al otro lado, que es el lado del tú, tienen que ver en la forma en que quedó grabado el canal de parto, el momento del nacimiento. Los planetas que están ahí muy sobre el ascendente indican cómo experimentamos, qué impronta nos dejó el momento del nacimiento. Y luego esa impronta se va a reflejar en la forma en que nosotros, en la actitud que tenemos hacia el mundo. Entonces hay una serie de cosas acá, porque entonces aparece el dilema. Si yo tengo el ascendente en un signo el sol en un signo de fuego, soy muy fogoso, muy hacia la vida, muy extrovertido, pero el ascendente en signo de agua, ¿qué pasa? Entonces, ahí aparece la claridad. El sol en signo de fuego dice, mi manera de verme y de ver el mundo es fogosa, es afirmativa, es radiante. Y el ascendente en agua me diría, vamos a ir más suave, vamos a ir empáticamente, vamos a tener en cuenta cómo impacta. El fuego no tiene en cuenta cómo impacta a los demás, sino va hacia afuera, mientras que el agua, como la tierra, van hacia adentro, entonces es mucho más sensible. Eso modula la forma en que se expresa el sol, pero el sol no desaparece. Y lo otro es, ¿qué pasó en los primeros años de vida? Generalmente no lo recordamos, pero el signo que está en el ascendente, incluso si hay otro signo, como en el caso que estás colocando ahí, que entra Acuario, eso habla de que hubo una serie en los primeros 6 años de vida, percibimos esa energía y es nuestra respuesta. Y si hay planetas ahí o al frente en la casa 7 también indica cómo fue que se formateó esta primera imagen o esta primera máscara que tenemos para salir al mundo. Entonces, esa es una buena forma de decir, el sol es el yo soy y el ascendente es mi manera de salir inicialmente al mundo. No es la única forma, es la primera forma. Y nos podemos engañar. Yo creo que a veces le hemos dado una sobredimensión al ascendente que, uy, el ascendente en Acuario, mejor dicho, y hay que mirar cómo, si es algo que se está desarrollando, que tiene que ver con la actitud ante la vida,
y que a través, y como tú lo mencionabas, tiene una relación con el signo solar, pues tenemos que mirar cómo es ese signo solar que es yo soy, a través del signo del ascendente que maneja esa actitud, quiere ir saliendo. Si es elemento agua, los signos cáncer, escorpio, piscis, pues la persona va a ser muy sensible a la forma en que lo reciben, a lo que se llaman los cambios de humor. Y se puede volver muy sensible. Dice el fuego que es impulsivo, de pronto dice, uy, de pronto me miraron o fui muy brusco, entonces trato de ser más suave, más amable o más reservado. Eso nos va a modificar y eso habla de una impronta, por eso decimos, el ascendente tiene que ver con el lugar de nacimiento y con la hora. El signo solar no, no. Todos los que nacieron el día de hoy tienen el sol en Géminis. ¿A qué hora y en qué lugar? Depende del ascendente y eso habla de que es algo cultural que nos va a permitir cómo vamos a salir hacia el mundo. Correcto. Y además aquí hay que hacer otra acotación y es que como esto es astrología psicológica y no predictiva, acá se trata es que si vemos este mandala, es para hacer conciencia y un propósito de vida. Entonces, si vemos un ascendente, no se trata de hacer unas definiciones de que, no, yo soy ascendente Capricornio y ya soy así. No, no, no. Se trata es que desde la astrología psicológica, ¿qué es Capricornio? ¿Dónde está la estructura, el orden, el método, la estrategia para hacer las cosas? ¿Cómo cultivo mi ascendente, los planetas que tengo allí y los signos que tengo allí para hacer que mi héroe solar brille? Entonces no se trata de ver simplemente que ya soy ascendente Capricornio, entonces soy miedoso, paranoico con la vida y ya, así soy. Pero eso sería más una astrología predictiva. Acá se trata es como soy ascendente en Capricornio y quiero, por ejemplo, con un sol en Géminis, digamos, si nació la persona en este instante, necesito hacer comunicación e intercambio, pues cómo genero las estrategias, cómo me meto a unos cursos de salir al público, de entender un poco más la dinámica paso a paso, cómo me educo en cierta comunicación, cómo aprendo idiomas, cómo me movilizo. Eso, de eso trata un poco de la astrología psicológica, de ver qué hay en mi ascendente, qué planetas hay, cómo cultivo ese vehículo para hacer que mis otros planetas brillen mucho más. Claro. Tenemos que tener en cuenta, hay varios puntos de vista sobre el ascendente, ¿no? El de Jung que nos aporta es una máscara, una primera máscara que nos ponemos. Ese no es el yo completamente. Y eso también es bueno tenerlo en cuenta. Y en esa primera máscara cuenta mucho cómo fue mi entorno familiar en la infancia, cómo me educaron. Entonces, ¿eso qué significa? Que las condiciones de la infancia, que pueden estar marcadas por los planetas que están ahí, casa uno, casa 7, van a patrocinar el desarrollo de las cualidades del signo del ascendente, o las va a opacar, las va a limitar. Y si, como tú lo dices, si el sol es el yo soy que se quiere expresar y el ascendente es la actitud que tenemos hacia afuera, pues es muy importante ir reconociendo qué cualidades hay ahí que no hemos desarrollado todavía, porque hay una diferencia entre ser del signo solar, el yo soy, y el ascendente como algo que se va cultivando en el tiempo, porque el ascendente, que es está relacionada con la casa uno, con el yo soy, al frente está la casa 7 que es el encuentro con el otro. ¿Cómo soy yo en el encuentro con el otro? Con el entorno. ¿Cómo fue mi nacimiento? Cesárea, parto antes de tiempo, un parto suave, exceso de expectativa de los padres por ese bebé que iban a hacer. Eso se ve ahí y nos va a marcar como una primera actitud para salir ante quién, ante el tú, ante el otro, ante los demás. Por eso voy a hacer un resumen global así, porque están preguntando mucho y nosotros los estamos acostumbrando a que ustedes exploren por derecho propio y no vamos a responder preguntas demasiado personales. Y ante la pregunta, dígame en tal y tal, ¿cómo es mi ascendente? Les decimos, los invitamos a que ustedes estudien por sus propios medios, a que gestionen, ser autodidactas. Hay mucha información de astrología, toda tiene su utilidad. Entonces, es mejor que lo que estamos aquí entregando son como estímulos, como Pautas. semillitas, noticas. Enseñando a pescar. Ustedes Sí, busquen el pescado. sí, Hay un y en libro las, muy bueno que sí, es Las 12 casas de Howard Sasportas. Ahí pueden encontrar un análisis fuertísimo del ascendente.
Algunas pautas interesantes para el ascendente es ver qué signo tienes acá y como en astrología, la forma de hacer, digamos, sujeto y predicado, la forma de hacer combinaciones es qué signo y cuál es el regente. Entonces, si tienes un ascendente, por ejemplo, Capricornio, tienes que inmediatamente referirte a dónde está el regente que es Saturno. ¿Sí? Por ejemplo, en este instante, si habláramos del ascendente en Capricornio, decimos con un Saturno en Acuario, está diciendo que este Saturno se trabaja, de este ascendente se trabaja, se elabora con procesos de intercambio de tecnología, de socialización, de aprendizaje, de generar estrategias de comunicación y de intercambio. Saturno en Acuario. ¿Sí? Y además la casa, ¿no? ¿En qué casa está? ¿En qué casa Porque está la ese casa va a Saturno? manifestar en qué área específica de la vida la persona se identifica bastante, ¿no? Si ese Saturno está en la casa 11, va a decir en los grupos, en los amigos, pero si va a estar en la casa 4, dice con las comunidades, con la familia, ¿ve? Hay como que se pone de alguna manera una forma de centro, es como un colaborador del Sol, por decirlo así, es como tener un, el Sol se manifiesta a través especialmente de ese planeta. Exacto. Entonces, fijémonos poniendo el ejemplo claro de ahorita. Ascendente Capricornio, regente Saturno en Acuario y Sol en Géminis, ¿cierto? Entonces diríamos que esta persona necesita sentirse útil, Sol en casa 6 de Géminis, a través de su comunicación y de intercambio, generando estrategias Capricornio que me permitan llegar con el paso a paso a esos procesos de comunicación e intercambio. Además, como sus dos regentes, tanto el regente del ascendente está en casa 2 en toda la cúspide, como el sol está en casa 6, seguramente la persona va a necesitar cultivar toda su expresión para tener su negocio o su manera de expresar su potencial a través de generar y monetizarlo, de sentirse útil a nivel social y de sentirse con uso, con su usabilidad. ¿Sí? Hay otra versión del ascendente que viene de la astrología espiritual, de Edu Culo, astrología esotérica, que dice que el ascendente marca la tarea que tenemos en esta vida, como una tarea de integración. Cuando miramos el punto de la edad que parte del ascendente, 0 años, y se va desplazando por cada casa, la casa 2 se activa a los 2 a 6 años de edad, la 3 a los 12, y va dando la vuelta hasta llegar a los 72 años, otra vez al ascendente. Tiene mucho sentido esa afirmación de Dujo Al-Kul y de Alice Bailey cuando dice que el ascendente marca una tarea en la vida. El ascendente sería, en esa versión, el encuentro consigo mismo. ¿Por qué? Porque la línea del ascendente está entre la casa 12, que es el yo para adentro, el yo que está de la piel para adentro, el que nadie conoce, y la casa 1, que es este yo que sale al mundo afuera. Y la línea del ascendente marcaría el momento donde salimos de la casa 12, del útero de mi madre, y ya no vuelvo a entrar al útero. Cuando paso el ascendente, que es cuando nazco, todo el mundo me dice, ay, pongámosle Martín, pongámosle Juan Carlos, pongámosle X nombre para identificarlo de los demás que están ahí afuera. Ay, es un niño, es una niña. Hoy se sabe por las ecografías, pues mucho más. Cuando Juan Carlos nació y no, todavía no había, cuando yo nací ya se podía saber. ¿Cómo no? Pero como hacían las abuelitas que era poniendo aquí una aguja, ay, es El un niño, una péndulo ahí. niña. Por otros métodos no tan, bueno, tecnología psíquica, llamémoslo así. Pero entonces es muy interesante observar ese concepto de que el ascendente es el encuentro profundo consigo mismo, porque me permite conectarme con mi casa 12, lo que yo estoy sintiendo por dentro y necesito manifestarlo afuera. Casa 1, dar la cara, decir, ¿sabe que no me parece o sí me parece? Entonces, esa es una puerta, un pasaje que está asociado a donde sale el primer rayo de luz que viene del cielo por el oriente, con los planetas, el signo, lo que esté allá. Entonces, tiene una condición especial y hay algo también, y es que las cualidades del signo ascendente se ha encontrado en muchos casos no son tan notorias muchas veces como las cualidades del signo solar. Y hay personas que tienen, dicen, yo no veo mi ascendente o algo, pero es porque ha faltado explorar y la invitación con la astrología es, si yo tengo el ascendente en tal signo, que es de aire, de fuego, de tierra, de agua, pues yo tengo unas cualidades que puedo
de desarrollarlas para que ese sol se exprese. Y por ejemplo, los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, al estar en el ascendente, pues hay una necesidad de tener una actitud de desarrollar más vitalidad, más energía, más entusiasmo hacia afuera, más como más activo. Visibilidad. Por ejemplo, si el Sí. sol está en un signo de agua o de tierra, que son más introvertidos, un ascendente en signos de fuego puede dar la posibilidad de tener una orientación más impulsada, más manifestativa del yo hacia afuera, más enérgica. Y ahí ayuda, a veces también ocurre que esa necesidad de mostrarse con el sol en un signo de tierra hace que la persona se frene un poco. Cuando es el signo de aire, pues la actitud de mostrarse ante el tú es más comunicativa, más interesada, Géminis, Libra, Acuario en general, en informar, en comunicar, en aprender, en una actitud curiosa, abierta. En los signos de tierra, pues la actitud sería más en sí misma buscar una forma práctica de relacionarse o de manifestarse. De alguna manera puede frenar un poco los signos de tierra hasta ver que hay algo que realmente se puede utilizar o es una forma de presentarse no tan como el fuego del aire hacia afuera, sino en una actitud más prudente, pero también no inhibida, pero sí un poco más esperando a ver cómo, qué es lo que pasa y tratando de seguir como los medios convencionales establecidos para establecer un vínculo. Y si tenemos cáncer, escorpio, piscis, en general el agua, pues la actitud que vamos a tener es una actitud sensible, ¿no? Como de decir, cómo me miran, cómo lo que yo trato de manifestar con amabilidad, con empatía, de pronto soy más prudente. ¿Y qué tal que el signo solar esté en un signo de fuego como hay, como Aries, Leo, Sagitario con ascendente en agua? Que la persona a veces se puede cortar, y lo digo porque yo tengo ese caso. Se puede cortar y dicen, uy, porque es como, entonces lo que tú señalabas, el ascendente como un camino, pero para llegar a la expresión del sol es muy importante reconocerlo y trabajarlo. La astrología no es solamente tengo el ascendente en tal, trabájalo, desarrollalo, manifiéstalo. Sí, sí, sí. Digamos que buscando precisamente esa expresión. ¿Cómo detectamos el ascendente si no sabemos nada de astrología? Es muy sencillo. El ascendente, como está diciendo, es cómo nací, cuál es mi arquetipo de los inicios, pues qué pasa cada vez que yo inicio y arranco algo. ¿Sí? Seguramente si tengo a Sagitario o a Júpiter en casa uno, cada vez que me llaman a hacer algo nuevo, es una aventura, la Mm, aventura de la vida que hay que hacer, ¿sí? Pero si tengo a Capricornio o a Saturno, cada inicio cuesta y es algo que no lo pensamos 2 y 3 veces. Si tenemos de pronto un planeta transpersonal o Acuario o Piscis en casa uno, pues cada inicio va a ser una motivación para trascender, para ir un claro. poco más allá de los límites, ¿sí? Sí, Juan, hay una cosa que me están preguntando, que si uno se cambia de lugar de residencia, cambia el ascendente, ¿no? Es más, te pueden sacar a la media hora del lugar donde naciste, porque a veces la persona dice, yo nací en tal lado, pero al otro día me llevaron a otra ciudad o fuera del país. La carta natal se levanta donde tú ¿Dónde naces naciste? y haces y tomas la vida, porque lo último que hacemos cuando dejamos este cuerpo es devolver esa respiración. Si volvemos a inhalar, pues sigue el corazoncito latiendo. Entonces, el lugar, el ascendente no va a variar. De hecho, hay unas técnicas de recolocación que se dicen, bueno, ¿qué pasa cuando tú te vas a otro país? ¿Cómo se recoloca? Sí, pero tu ascendente, tu carta natal base no varía. Lo que pasa es que en esos lugares tiene unos matices, hay una confusión con eso y creo que también hay una especulación. Sinceramente creo que hay una especulación. Creo que sí hay una validez en hacer la relocalización para observar ciertos matices, cómo se empoderan y partes que estaban en mi carta no expresadas en ciertos lugares se manifiestan más abiertamente y también hay otras partes que se esconden. Pero eso no significa que la carta natal de la persona, lo que trae, desaparezca cambiándose de lugar. Yo creo que necesitamos dejar de jugar al gato y al ratón buscando. Hago un paréntesis aquí, Juan. Perdóname un segundo. Y es lo siguiente, es un cuentico. Llegó un señor tarde de la noche a su casa, muy tarde de la noche, abrió el garaje, guardó el carro, cerró el garaje, cerró el carro y se fue la luz y se tropezó y se le caen las llaves. Y empieza a buscar ahí gateando y como vio que afuera
estaba en la luz de los postes de la calle que podía ver la luz, se salió afuera porque había luz y empezó a buscar las llaves afuera de la casa. En eso lo ve un vecino y le dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasó? Y dice, se me perdieron las llaves del carro. Ok. Y empezaron a buscarlas y el hombre como a los 10 minutos el vecino le dice, oye, a ver, dime claramente, nosotros llevamos ya 10 minutos buscando aquí las llaves. ¿Dónde se te perdieron las llaves? ¿Dónde se te perdieron? Para centrarnos a buscarlas exactamente ahí. Dice, allá adentro en el garaje. Entonces, así a veces estamos buscando afuera soluciones. Si yo me voy para no sé dónde y cumplo año en tal lado, hombre, dejemos de jugar al gato y al ratón. Seguramente sí hay una influencia ahí en esos cambios, pero el mayor cambio fundamental es la autoconciencia y es el trabajo sobre sí mismo y es revelar la luz que somos. En vez de estar pretendiendo de que, ¿cómo evito? Nosotros no podemos evitar nada. A ver, no sabemos ni qué va a pasar mañana por más que mires tu carta natal. Tenemos que ir con esa libertad, no con esa esclavitud. Entonces, la invitación es más a un desarrollo, como los hemos planteado modestamente aquí con Juan y mucha gente lo ha planteado, a un descubrirse. La vida es un descubrirse, no Ujú. un negar lo que pasa, sino un descubrirse. Además, a donde vas te Publicidad llevas. política pagada. Eso. Y Martina, a donde tú vayas te llevas, es Te decir, llevas la maletica. tú vas contigo mismo, ¿sí? Y si tú no solucionas un problema, el contorno no te lo soluciona. Eso es como el locus de control externo que se llama en psicología. Estoy esperando que la otra cultura me solucione mi problema. Puede ayudar en alguna medida, sí, pero es que el trabajo es interno. Si esa otra cultura me moldeó de tal forma que hizo que ayudara a cambiar unos paradigmas, unas lealtades familiares y una forma de ver la vida, pues seguramente la otra sociedad sí me ayudó, pero esto necesita más un proceso de autoconciencia, de una revisión interna. Eh, Pensaría yo que mirar precisamente el ascendente y ver cómo son nuestros inicios, eso está marcando un poco la pauta de qué planetas tenemos ahí en el ascendente. Y cuando me refiero a planetas en el ascendente, no solamente hablo los que están acá en casa uno, sino que si hay un planeta cerca, Mm. en casa 12, también hace parte del ascendente, porque está haciendo conjunción con el ascendente, ¿sí? Por ejemplo, pongámoslo acá como ejemplo, digamos ahí, digamos Plutón está en casa 12, pero está haciendo conjunción con el ascendente, ¿sí? Sí. Entonces, hace parte también ahí de esas, incluso tiene más fuerza, Mira, en el libro ¿sí? de Bruno Huber, Los planetas, hay un capítulo relacionado precisamente a este tema de los planetas cerca al ascendente, sea por el lado de la casa 12, por el lado de la casa 1, y en el descendente, cerca a la casa, a la cúspide de la casa 7, por el lado de la 6 o por el lado de la 7. Ellos marcan la entrada en la vida. Y esa entrada de esos planetas nos marca en la forma en que asumimos cuando tenemos que manifestar nuestra imagen ante el mundo, que solo depende de nosotros. Entonces, eso se estudia ahí. Los planetas que están cerca al ascendente aportan una energía especial y hablan de condiciones y circunstancias que rodearon no solo nuestro nacimiento, sino los primeros años de vida. Y por eso, cuando vemos el ascendente, es importante relacionarlo con el signo y la casa que está al frente, que es la del descendente. Son ejes. Son ejes porque si el ascendente, por ejemplo, está en Aries, y la persona con el ascendente en Aries se puede convertir como en una persona que sale con fuerza, con ímpetu, con cierta impaciencia, por ejemplo. Al frente está Libra, que es el encuentro con el tú que dice, oiga hermano o hermana, suavícelo, bájele la intensidad, porque si no, si sale muy arrollador, el ascendente en Libra lo que está diciendo, regente de Venus, no seas tan brusco, ten en cuenta el entorno para que pueda haber una reciprocidad, porque la función de ascendente-descendente es el eje del encuentro. Yo me acerco y recibo una retroalimentación del entorno que puede ser, me acogen apertura o me hacen esto y me rechazan. Entonces, ese eje ascendente-descendente se vuelve muy importante porque el ascendente sí nos pide tener una actitud en la forma de presentarnos, porque la casa 7, donde está el signo complementario, lo que nos está diciendo, no, yo espero que tú te comportes de tal manera conmigo para poderte reconocer. Entonces, si yo me voy demasiado a lo que esperan los demás, pues dejo de ser yo.
Pero si yo soy demasiado yo y me lanzo de cabeza, pues el entorno tiene derecho a decirme, va de retro Satanás, retírate un ratico, o así no lo recibo, baje la intensidad, o estoy esperando que sea más afirmativo, más claro, más decidido. Entonces, por eso necesitamos hacer ese reconocimiento de ese baile entre la casa uno y la casa 7, el eje del encuentro, casa uno yo, como me presento al mundo, casa 7 el encuentro con el socio o la pareja, o las personas con las que tenemos vínculos, con las cuales cooperamos o mantenemos una asociación. Fíjate, como están preguntando allí, ¿qué pasa con un ascendente así en el último grado? Tú ya lo dijiste ahora, pues eres único, eres especial, tienes energía de los dos signos. Están esos planetas ahí en crisis, en situación, ¿sí? Y acá no se trata de leer en un libro qué soy si tengo un ascendente a los 28 o 29 grados, no, ¿cómo me siento con esto? ¿Sí? Mm, Y más bien lo que habla la astrología psicológica es, si tienes un ascendente ahí en los 27 grados, oye, tienes que cultivar a Capricornio, pero también tienes que cultivar a Acuario. Y también exactamente. tienes que cultivar la forma diferente, innovadora de generar nuevas situaciones. Sí, sí, Juan, es como el café con leche, ¿no? Vamos mezclando a ver qué surja hay un estudio de Michael Hoover sobre los planetas fronterizos y sobre los ascendentes en frontera de signo. Y realmente la persona tiene que encontrar una forma, precisamente la pregunta que hacen, ¿qué pasa si yo tengo mi ascendente al final de un signo o apenas empezando el otro antes del grado uno? La misma pregunta está diciendo, ¿qué dices tú? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué dices tú? ¿Qué haces tú? O sea, te obliga a encontrar dentro de ti una forma creativa. Esto se ha encontrado en personas muy creativas y es lo que tú dices, hay que mezclar los dos signos, los dos arquetipos, los dos elementos y los dos tipos de energía, porque ahí hay un cambio de energía. Puede ser de energía cardinal a energía fija o de energía fija a energía mutable o de energía mutable a energía cardinal. ¿Cómo se mezcla eso? Lo tienes que hacer tú por tus propios medios. Como cuando yo digo mi ascendente yo, ¿cómo me manifiesto? Como cuando yo dice yo, ¿qué hago? Usa el ascendente. El ascendente tiene una clave, es la primera forma que uno le dice ascendente con signos de agua o con la lunita o Venus por ahí. Y soy suavecito, pero no saben lo que viene después. Pero a veces, por ejemplo, yo tengo amigos con el ascendente en Plutón y la sola presencia a veces intimida, ¿no? Y ellos dicen, pero ¿qué pasa si yo no estoy haciendo nada? Pero es que estas personas, sobre todo cuando Plutón, como lo pones ahí, está muy cerca al ascendente, a veces vivieron el nacimiento como algo muy dramático, un encuentro entre la vida y la muerte, y esa primera impronta los marca. Oye, Juan, te propongo que en un momento dado hagamos este tema de los planetas cerca al ascendente y a la descendente y cómo marcan la impronta del nacimiento, porque en astrología, en psicología evolutiva y transpersonal, el señor Stanislav Grof es uno de los que más ha trabajado este tema, la impronta de la gestación y el nacimiento como una forma de actitud de desarrollo ante la vida y como unas zonas que no hemos, que la psicología, incluso Jung no trabajó el vientre materno. Eh, eh, Grof y otra gente dijo, claro que eso tiene que ver. ¿Qué pasa en el vientre materno y la actitud de la persona después? Porque aquí se forma el cuerpo cuando la madre está sintiendo. Eso se puede saber. ¿Qué pasó en mi gestación? ¿Qué hay en la casa 12? ¿Qué planetas hay ahí? ¿Qué signos está ahí? ¿Dónde está el regente de la casa 12? Miremos allá. ¿Qué pasó? Bueno, vemos mucha publicidad política pagada, ¿no? No, pero sin duda debemos hacer un programa de cada uno de los planetas allí, en cúspide e incluso dentro. Por ahora, digamos que algunas pautas en este proceso de aprendizaje es miremos qué tenemos en el ascendente, miremos cuál es el signo. Entonces, la otra pregunta que normalmente siempre sucede en los cursos y todo, ¿no? Pero es que no tengo planetas en el ascendente, ¿sí? Pongámoslo acá, ¿sí? Por ejemplo, pongamos ahí, digamos, es que no tengo planetas, es que no tengo nada. Y no, claro que tienes mucho. Tener un signo zodiacal, no solamente un signo, dos signos en la casa uno, aparte de Libra, el ascendente en Virgo, por ejemplo, inmediatamente, si tú tienes, por ejemplo, así,
la cúspide en Virgo, pues miras dónde está Mercurio y qué está haciendo Mercurio. Por ejemplo, en este caso, casi nada de lo que está haciendo Mercurio está retrógrado, acaba de pasar eclipse encima, una cuadratura con Neptuno, o sea, estamos hablando que es un ascendente supremamente vivo y activo en toda esa Claro. dinámica, ¿no? Hay otra cosa, Juan, se lo están preguntando, que cuando el ascendente progresado cambia. Ok, la astrología se desarrolla observando fenómenos de la naturaleza. Entonces yo siembro una semilla de manzana y salen las raicitas y luego la semilla saca unas hojitas y la semilla se va volviendo un arbustico y va desarrollando unas ramas grandes y un tronco y unas manzanas. La semilla no ha dejado de ser manzana. El Exactamente. ascendente progresado y todos los movimientos que tú hagas son desarrollos de esa impronta fundamental que es la carta base. Mire, sin la carta base no hay carta progresada, no hay revolución solar, no hay direcciones de arco solar, no hay progresiones, no hay nada. Entonces, no hay ni siquiera recolocación. Entonces, no podemos pretender que entonces ya usted cambió, entonces ya le cambió todo. No, está desarrollando unas habilidades, eso es verdad. Y el ascendente progresa y entra, por ejemplo, más o menos en promedio, no, no es una ley porque depende si estamos en las latitudes altas hacia el hemisferio norte, después de la latitud 19 norte o 19 sur hacia el sur, los signos, las casas se nos van a agrandar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando cruces la casa uno el ascendente o entre en el signo, hay unos cambios, pero son unos cambios como las ramas del árbol que le están saliendo. Tu carta base fundamental se mantiene porque ella habla del desarrollo evolutivo en esta vida. No es que, perdónenme que sean tan insistentes en eso, pero es que muchas personas pretenden que si yo me voy a tal lado me cambia la vida. Tiene unas características que el nuevo lugar donde yo llegue, de pronto siento que me fluyen ciertas cosas que en el otro lugar no estaban. Claro, porque el inconsciente de ese lugar con mi inconsciente tiene una fluidez, pero hay otras que no. Hay gente que dice, me fui para Europa. Cuando yo empecé a ir a España, me decían, no, yo vine para España y esto fue una maravilla, me cambió la vida. Y entraba otro y me decía, esto es una desgracia. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Si es el mismo fenómeno. Entonces habla de cómo ciertas experiencias, por ejemplo, si una persona se cambia de país y le va muy bien, pero perdió contacto con su familia de origen. Entonces habla de cómo hay unos desarrollos, pero no que la carta le cambie realmente, sino que es una dinámica evolutiva. La vida es movimiento y lo que la carta base, sin carta base no hay cartas. Así de sencillo. Entonces, es como entender, darle la justa medida de sus valores, cómo es que esos otros movimientos se van desarrollando. Pues, Pero si el ascendente está en Virgo, por más que la progresión del ascendente esté por allá en Escorpio entrando, el ascendente en Virgo sigue, el arbolito de manzana es manzana, solo que está desarrollando flores, ¿ves? claro, de acuerdo. Otra variante. Sí, y esto aplica, a ver, que preguntan qué es progresión, son técnicas que se usan en la astrología, las progresiones, el arco solar, la revolución solar, todos son técnicas que hemos ido abordando en cada una de estas charlas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de un sol progresado, yo soy sol en Virgo y siempre seguiré siendo sol en Virgo, que cuando pase a Libra, empiezo a desarrollar un poco más esa situación de Libra o ese intercambio o esa socialización, pero sigo siendo un sol en Virgo. Y lo mismo pasa con el ascendente, ¿sí? El ascendente, digamos, evoluciona. Las progresiones lo que hacen es que muestran unos procesos evolutivos. No soy el mismo que cuando nací. Tengo otro idioma, tengo otras formas de ser, ¿sí? Y por eso todo cambia, como dice Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia y todo se va evolucionando. Y en esos cambios siempre hay una raíz de base, ¿sí? Somos el mismo, pero vamos evolucionando. Entonces, Juan, porque después no empiezan a decir, ay, no me dijeron el ascendente. No vamos a dar aquí fórmulas mágicas, sino una opinión. El ascendente en Aries hace que la persona se vea en la actitud que necesita en la vida es más impulsiva, más abierta, más directa, como es Aries, el arquetipo de Aries, más vigorosa, más frentera, como decimos acá, más de frente. Hay Aries de frente. Está desarrollando esa cualidad. Depende si tiene un signo de fuego de nacimiento, pues se va a ver mucho más incrementado, o si hay un signo de agua, pues le ayuda a tener una actitud más directa, un espíritu emprendedor, ¿no? Como es Aries, un pionero.
Correcto. Entonces, si Sí, tú eres ascendente Aries, no solamente te fijas en qué planetas tienes ahí en casa uno y en Aries, sino dónde está Marte. claro, Y, ¿dónde está que, Marte? y Casa y signo, ¿no? casa, signo y aspectos. Ahora, También como eso eso es nos un va eje, mostrando. el eje del encuentro, casa uno, casa 7 y Aries es eje de encuentro. Entonces, al lado, al frente está el Libra diciendo, lo aceptamos, lo recibimos, pero tenga cierta diplomacia, cierta armonía, y ahí está el equilibrio entre qué tan diplomático tiene que ser, eso ya es cada uno. Si por tener demasiado en cuenta el entorno no se afirma, pues termina siendo un subproducto del entorno, o si es demasiado yo, pues anula el tú. Entonces, ese es un juego que necesitamos integrar con el complemento. Tú acabas de hablar de un ascendente en Aries, se replica similar a si tienes a Marte en casa uno. Es como Similar. un código, ¿no? Más o menos ¿No? se va dando. Ahora, si el Entonces, ascendente es Tauro, pues las cualidades taurinas, el control, el arraigo, la paciencia, que un sol en fuego o en aire, que son dinámicos, de pronto va un signo de Tauro y dice, la persona no es que pierda su fogosidad, pero su actitud es mucho más estable, predecible, conservadora, pareciera que está eh, como esperando que se armonicen las cosas para poder entrar con firmeza en escena. Eso le puede hacer mucho más aterrizado, por decirlo. Y lo que tú dices, ¿dónde está Venus? ¿Qué signo? ¿Qué casa? ¿En qué elemento está? Tierra, aire, agua. Así van ustedes combinando. Nosotros no lo vamos a hacer acá para estimular la necesidad, hace que la persona busque. Entonces, busquen. Nosotros les damos pinceladitas y son unas pinceladas, se los digo honestamente, muy pequeñitas, son ciertos impulsos para que y, ustedes desarrollen el resto. y es que lo que pasa es que si no, también queda de que, ay, ese Martín, ¿cómo sabe? Ese Juan Carlos, ¿cómo sabe? Y eso no se trata, porque nosotros ya sabemos que sabemos. Sí. Acá se trata es que ustedes aprendan. ¿Y cómo se aprende? Con la necesidad de aprender. Entonces, Claro. a ver, ¿dónde está mi ascendente? Entro, ahí preguntaban, ¿en qué página recomiendan? Astro.com. Fecha, hora, ciudad de nacimiento, generan el ascendente, buscan qué signo tienen acá en el ascendente y buscan qué planeta rige ese signo y ahí empiezan a hacer esas combinaciones, ese Sí, bello arte de combinar. y también Juan Carlos y Martín sabemos que no sabemos. Entonces, Además imagínense qué también, tal que se coman el cuento de lo que les decimos acá. Entonces, tampoco. exacto. Sabemos, lo único que sabemos es que no sabemos. Entonces, y Juan, en el descendente de Tauro estaría Escorpio, que es, si la persona se vuelve muy estable y todo, allá al frente de Escorpio le está diciendo, a ver, ¿cuál es su, aquí puede haber una catarsis si se queda ahí demasiado como muy estático, o ahí está viendo al frente una situación, saque su solidez, muestre, en Tauro hay ambición, entonces por eso ubicamos cómo es ese tipo de ambición, en qué casa y signo está Venus. ¿Dónde quiere construir estabilidad la persona? ¿Desde dónde quiere irradiar? Y bueno, nos vamos con Géminis, a ver si alcanzamos a todos así un brochazo por encima. Dale, Géminis, entonces estamos hablando ya de la mutabilidad. Tener un ascendente Géminis necesito tener siempre dos opciones, rutas de salida, rutas de escape. Entender que la vida es mucho más amplia, socialización, intercambio. Necesito aprender a comunicar, a decir, a hablar. Sí, y la persona en Géminis se vuelve más curiosa, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas cercanas de Pisces, que generalmente el signo de Pisces los hace más introvertidos, pero con el ascendente en Géminis se vuelven más curiosos, más conversadores, más preguntones a veces, más necesidad de diálogo. Lo que tú dices, lo mutable implica puente, relación, contacto, ¿no? Y en ese sentido, pues hay la actitud, acuérdense, el ascendente es como la actitud que yo puedo desarrollar ante la vida, puede ser más abierta, más curiosa, más de aprendizaje. Generalmente son bastante versátiles con la comunicación, pero ¿dónde está Mercurio? ¿Con quién hace aspectos Mercurio, el regente de Géminis? ¿Con quién se relaciona, no? Y hay otro tema, si tú tienes un ascendente en Géminis y cuando eras niño a todo te dijeron que no, no toque, no mire, no haga, y ya eres adulto, repotencia esto y date la oportunidad de dañar muchas cosas y de ser curioso y de probar y que, ay, que se dañó, bueno, ya soy grande, ya lo puedo recuperar. ¿Sí? Claro. Un Y ascendente es, Géminis necesita esa curiosidad. sí,
En el otro lado está Sagitario, que le está invitando, en el lado del tú, busque ampliamente en el mundo, vaya, busque a través de otros, de grupos, de personas, amplíe su visión más allá de lo inmediato. Ese es un eje que tiene que ver con el pensamiento, con comunicar. He visto en varios casos que la profesión, independiente de lo que la persona estudió, está matizada por el eje ascendente-descendente, porque es como yo me presento ante qué tipo de personas, ascendente, descendente, signo ascendente, descendente, y en este caso es la comunicación, la cultura. Puede estudiar lo que sea, pero hay un énfasis especial en la información y en la forma de transmitir la información o de entregar la información a otros. Bueno, y con cáncer entonces tenemos ahí otra vez la energía cardinal del agua. Entonces la persona puede tener un aire simpático, ¿no? Apacible, como muy luna, muy hogareño, muy de aquí estoy para la gente, con mucha simpatía, pero también se puede ofender si no es bien recibido, ¿no? Como no es, no es bien recibido. Recordemos la relación ascendente, casa uno casa 7 es me acerco o me retiro. Me reciben, me acerco y termino de bruces allá, o me rechazan y me escondo completamente del mundo. Eso se juega la ley de atracción, repulsión entre la casa 1-7. Entonces hay un tipo de empatía que no es la misma que tiene el sol en cáncer, porque el sol en cáncer es muy territorial del concepto de lo que él llama mi territorio, mi familia, como el sol en Tauro. Pero existe ese tipo de empatía y en algunas veces se puede presentar como una persona que observa sensiblemente y espera un poco cómo es, se conecta con su emoción para, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿y dónde está la luna? Eso es muy bueno decir, ¿dónde está la luna? ¿En qué casa y signo? Porque desde ahí yo puedo entrar a actuar para tener una salida más confiable. Y con ascendente en cáncer es muy importante poder verbalizar lo que siento y lo que quiero y no Sí, manipular, porque si no me termino yendo por entre los lados. Y con un ascendente en cáncer es muy importante expresar, porque si no se ahogan. El cara de luna, también un ascendente en cáncer hace que sea como reconocido o que digan, oye, yo te conozco de otra parte, o sí, un ascendente en cáncer es como amigable también. sí. Bueno, Leo, Pues casi nada, es el generador de ese brillo individual. Yo creo que un ascendente en Leo necesita aprender a reconocer su brillo individual y aprender que a través de ese brillo va a hacer generar su sol. Necesita cultivar. Eh, Leo como, es un león que ruge y si tú pones a un león entre la gente, pues sale el domador con una silla y con un látigo. Entonces el corazón de Leo es muy grande y muchas veces siente que por su pasión tan alborotada para generar tantas cosas, se gana su latigazo o su silla. Sí, entonces, sí. Y es más, en ascendente en Leo, la persona busca irradiar su energía, ser visto. Aquí estoy yo. Otra vez, ¿dónde está Leo? El regente de Leo es el Sol. ¿Dónde está el Sol? Y aquí tiene una relación directa con el signo solar muy poderosa, porque el Sol es el regente de Leo y el signo solar tiene un énfasis especial, un matiz especial en este caso, porque tiene una relación muy directa. Entonces la persona quiere hacer una autopresentación muy él, y ahí es lo que tú dices, a veces por ser muy él, al frente está Acuario, que le está diciendo, está bien, tú eres muy diferente, muy único, pero intégrate, porque si no te integra, si eres tan distinto y nos opacas a los que estamos al frente, en casa 7 en Acuario, y queremos es que te integres al todo, pues ahí la persona tiene que volverse, por eso cuando en los libros de astrología encontramos solamente el ascendente, pero es importante que lo relacionemos con el signo descendente. ¿Cómo hago para poder llegar al tú si esta es mi actitud, Leo? Saco mi energía. ¿Qué es bueno para un ascendente? Bueno, entre comillas, perdón. ¿Qué le ayuda a un ascendente en Leo a los signos, por ejemplo, de agua, de tierra, que son más opacados, ¿no? Le ayuda a salir más fácil al mundo, a manifestar su radiancia, su calor. Y si son signos de aire o de fuego, pues les acentúa más esa forma extrovertida de ser o de manifestar quiénes son ellos. hablar del ascendente Leo es similar a hablar también de un sol en casa uno.
que son las personas que nacen antes del amanecer. ¿Sí? Un sol en casa uno necesita siempre dosificar un poco toda esta fuerza del yo soy y ponerla en referencia a quién, dónde están los otros, ¿no? Sí, el yo soy en relación con el universo que lo rodea. Ascendente en Virgo. Yo creo que tiene que ver pues con la practicidad, la utilidad de la vida, sentirse útil, sentir que encaja, que engrana. Son, yo diría que como los alquimistas un poco del zodiaco, a donde llegan como llegan con una visión práctica, pueden decir, ay, pero ¿para qué peleamos por eso? Esto es así, así, y ya. ¿Sí? Entonces por eso alquimizan un poco los ambientes, limpian un poco los ambientes. Hay un comentario acá que me llama la atención, Juan, y es que, tiene sentido, y es que muchas veces llegan a nuestra vida personas que son, atraemos a nuestra vida personas que tienen relación con el signo del descendente. A veces literalmente del signo del descendente, o a veces son personas que cuando miramos las combinaciones, ¿dónde está el regente del descendente? Dice, uff, ¿cómo así? O si hay un signo de tierra, traemos ciertas, porque las personas nos ayudan a integrar y nos retan también, nos están retando a ver cómo es que sacamos nuestra energía del yo. Y en Virgo, si el sol en Virgo es muy modesto, no necesariamente lo es el ascendente en Virgo, aunque es una persona práctica, que tiene un buen sentido de organizar, ordenar, de como de no perder la energía, ¿no? Pero no muestran a veces una sumisión tan fuerte como el sol en Virgo, porque el sol en Virgo a veces está muy atenuado y a veces la persona peca de humildad. En el ascendente en Virgo no ocurre así, porque de alguna manera la actitud que tiene, como está filtrada por el sol, por el signo solar, depende de dónde esté, entonces le da al signo solar, y por eso volvemos a insistir, le da la habilidad de mostrarse al mundo como una persona práctica, ordenada, que sabe dónde van las cosas, que tiene buen sentido y criterio común, como un buen sentido de ordenamiento, como un La método. eficiencia, Mm, también el minimalismo también tiene mucho que ver allí con ese ascendente en Virgo, ¿no? sí, No estar cargando tantas cosas innecesarias. sí. Y se muestran más ágiles al momento de, como que la energía mutable, creo que al no estar, la interpretación que hago es que al no estar el Sol o planetas, cuando no están planetas en estos signos que están en ascendente, la energía del signo se manifiesta más libre. En cambio, si uno tiene a Virgo y Saturno ahí en el ascendente, pues se vuelve más psicorrígido, más frenado, porque en la infancia lo sobreprotegieron o hubo mucho miedo. O si está Virgo y está Urano, pues se vuelve más liberal, más abierto, menos ordenado, o tiene un orden diferente, un orden cósmico, un orden distinto. Bueno, vamos Martín, para, dime, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ya llegamos a la hora. ¿Qué te sí, parece si continuamos en 8 o en 15 eso, días como las hablando del buenas tema? telenovelas, dejemos a la gente en suspenso, hermano. Y hablamos, y con eso en los siguientes también hablamos un poco más de esos planetas que están ubicados ahí en el ascendente, ¿sí? Bueno, sí, Y acabamos con la rueda con los otros 6 signos de ascendente. sí, hay una ¿No? cosa también que quisiera recalcar, Juan, y es que a veces las personas le estamos dando mucho énfasis y dónde tengo a Lilith y no sé qué. Mire, céntrense primero en los planetas personales que se han estudiado, que Entonces, definen claramente, no es que estos otros planetoides, Vesta, Lilith, eh, se me escapa el otro, otros dos, tres, me escapan, sí, Palas, Juno, Palas, son planetoides, son un sistema, pero realmente Sol, Luna, Saturno, Venus, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón, son una estructura muy coherente de anclaje. Los otros son agregados que se colocan. O sea, ¿tú qué haces con Lilith Pala si no, no sabes dónde está el sol? Si el sol es autoconciencia. Entonces, no es que no funcionen, sino que primero es importante como hay como una base, un fundamento que es bueno apropiarse de ello y luego lo vamos ampliando. Y a veces queremos introducir por el final ciertas cosas, pero me parece más prudente que la persona se apropie primero de algunos argumentos más sólidos para poder ampliar lo otro y saberlo contextualizar. de acuerdo, de acuerdo.
Y en ese otro proceso también, con el tema que estás tocando de los planetas importantes y todo, mira, yo creo que la astrología debe ser un camino para abrir la intuición y no al revés. Es que he visto muchos estudiantes, tenían una intuición muy aguda y muy importante, pero empezaron a estudiar astrología y dijeron, no, pues ahora sí no sé nada, ¿sí? Y bloquearon la intuición. Sí, Y de Juan. eso no se trata. Acá se trata de vamos a aprender planetas, signos, todo esto, pero como llaves para algo que ya tenemos dentro. Dejemos fluir también un poco más la intuición, no nos centremos solamente en lo mecánico, académico del libro. Por eso, lo que también decíamos, ¿y qué pasa si tengo el ascendente en los últimos grados? Pues tú qué sientes, o sea, Sí. más allá de que le eches todo a unos estudios de astrología, es primero que todo cuestionate un poco a ti mismo, ¿qué siento con este aspecto? ¿Cómo lo vivo? Ujú. ¿Cómo lo vivencio? Y dejo fluir más la intuición Pues que el Juan, concepto. en 8 días nos veremos. En Y 8 días nos vemos. un abrazo y un saludo a todas y a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. Un abrazote, nos Un vemos. abrazote, bendiciones. Chao.